para que Dios nos permita escuchar su voz y atender a ella. Señor Dios, Padre Celestial, te agradecemos mucho porque nos permites estar aquí, porque, Señor, pusimos como prioridad el día de hoy estar contigo. Te agradecemos porque nos permites de nuestra voluntad ejecutar este deseo de nuestro corazón. Y Señor, sabemos que tú habitas en nuestros corazones, que tú habitas en nuestro ser, que tú quieres tomar el control absoluto de nuestras personas. Y queremos decirte que tenemos el deseo, pero que encontramos obstáculos y queremos que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos hagas oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Y que lo que hemos de escuchar de parte tuya, lo que hemos de leer en tu palabra, nosotros podamos ejecutarlo constantemente, continuamente, y que sea para nosotros y para quienes nos rodean una bendición en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Cuando uno se pone a meditar en estos versículos, que son pocos, pero si tratamos de profundizar en ellos, hay una invitación para nosotros. ¿Cuál es la invitación que nosotros encontramos? La invitación que nosotros encontramos aquí es vive una vida espiritual. Vive una vida espiritual. Nos vamos a dar cuenta de que es importante este mensaje para nosotros. Hay una persona muy conocida en el mundo cristiano, no entre nosotros, pero es muy conocida. Se habla acerca de él en el ámbito americano, en el ámbito inglés, en el ámbito de Irlanda. Se habla acerca de él. El nombre para nosotros no va a significar nada, le voy a llamar solo por su nombre, no voy a mencionar el apellido. Es un hombre de nombre Christopher, y él dice que él, en este entorno de cristianismo, él se volvió ateo a los 3 años de edad. A los 3 años de edad. Pero sucedió algo en su vida. En 1965, hace muchísimo tiempo, entiendo que para los jóvenes les gustaría hacer una expresión, pero fíjense, esto nos va a abrir mucho los ojos. A mí me sorprendió esta historia. Él cayó al suelo y él ahí se dio cuenta, estamos viviendo una fantasía. Estamos viviendo la fantasía del mundo, no estamos viviendo la realidad de Dios, estamos viviendo realmente una fantasía. El mundo ha perdido sentido y nosotros estamos involucrados y nos falta sentido a todos nosotros. Un ateo, eso fue en 1965, cuando sufrió la caída. En 1966, febrero, él tuvo lo que él llamó una experiencia religiosa. 1966. Él estaba viendo por la ventana, analizando las situaciones que se dan en el mundo, pensando en esas situaciones, y se encontraba sumamente desilusionado, tremendamente desilusionado por lo que sucede en el mundo. De repente, él escuchó una voz. Los primeros 3 años de su vida, él había sido llevado a la iglesia. Escuchó una voz dentro de él que decía lo siguiente: hay otra manera de vivir esta vida. Y continuó hablando esa voz que él escuchó en su interior. Yo soy esa manera. Yo soy esa otra manera de vivir la vida.
inmediatamente él dejó de ser ateo y empezó a acudir a la iglesia, empezó a asistir a la iglesia, empezó a aprender, empezó a tomar en cuenta lo que se mencionaba acerca de los deseos de Jesucristo. Pero otra vez, reflexivo y analítico como era él, hubo un momento donde él dijo: no estoy expresando en mi vida la santidad de Dios. No estoy expresando en mi vida la santidad de Dios. Estoy teniendo conocimiento perfecto, conocimiento claro, me han instruido de lo que es la santidad, pero no tengo una convicción de que el propósito mío y el propósito de quienes están en la iglesia a la que asisto sea vivir en una relación plena y profunda con Cristo Jesús. Vamos entonces al mensaje. ¿Por qué vamos al mensaje? Porque esto nos va a enseñar cosas importantes. Uno se haría la pregunta, bueno, me están diciendo de Christopher que Christopher estaba en una iglesia y Christopher no sentía que estaba expresando santidad dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, primeramente yo estoy expresando santidad, la santidad que Dios me ha mencionado, mencionado en su palabra, me ha enseñado a través de la Biblia, a través de los maestros, a través de los mensajes, a través de tantas actividades que tenemos. ¿Estoy expresando yo esa santidad? Y nos damos cuenta cuando hemos leído el pasaje, lo hemos leído aquí en este momento previamente una vez. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Y dije que era una invitación, vive una vida espiritual, eso es lo que dicen estos pasajes. En este pasaje podríamos decir, el escritor, obviamente con la voluntad del autor, hace un llamado, vive una vida santa. Ese es el llamado que encontramos aquí. Y nosotros volvemos a cuestionarnos. Es importante cuestionarnos a nosotros mismos y a Dios para que nosotros podamos entender de qué se trata esto, de qué se trata el estar aquí. Si yo no estoy expresando santidad como Christopher, estoy todo el tiempo en la iglesia pero no expreso santidad. ¿Por qué es necesario por qué le fue necesario a Dios hacer ese nuevo llamado a vivir una vida santa? Ellos ya conocían, ya habían oído, estaban reciente el Señor Jesucristo con nosotros, ha pasado mucho tiempo, hemos crecido en un entorno de cristianismo, pero nosotros tenemos que pensar, ¿realmente estoy expresando santidad en mi vida? Nosotros tendríamos que entender, debemos entender nuestra posición. Nosotros somos ministradores del Evangelio, ministradores de la gracia y de la santidad de Dios. Y todo eso se hace con nuestra vida. Lo estamos haciendo de la manera que Dios desea. ¿Por qué es tan necesario entender esto? Porque si no lo entendemos, no lo vamos a poder ejecutar. Yo no voy a poder ejecutar mi posición y mi función. Tengo una posición y una función. Entonces tenemos que conocerla para poder aplicarla, oírla para hacerla. Vamos entonces, ¿para qué se escribió esta carta? Tuvo alguna razón de ser escrita, para animar a los creyentes a mantenerse firmes. Estaban en situaciones de adversidad, estaban en situaciones más adversas aparentemente que las de nosotros. Las de ellos era una persecución física. La de nosotros, lo vimos cuando leíamos el Salmo 56, es una persecución también. Pero esa persecución tiene ámbitos
que no alcanzamos a ver, áreas que no alcanzamos a delimitar, situaciones morales, sociales, de relación con las personas. Nosotros tenemos que entender y nosotros nos preguntamos, entonces nuestro entorno es parecido al que estuvieron aquellos. Nuestro entorno es de una persecución, aunque no sea física. Aquí nos vamos a encontrar Pedro, aquí empezamos. Pedro va a instruir. Pedro, inspirado por Dios, va a instruir a los creyentes, a ti y a mí, en relación con 3 aspectos básicos de nuestro deber. Es decir, tenemos un deber. 1, el deber es un deber espiritual. Y aquí se menciona que hay un incentivo, lo que acabamos de leer. Hay un incentivo para que nosotros cumplamos nuestro deber. También existen ante nuestra pobre capacidad, existen instrucciones para cumplir nuestro deber. Y también nos va a hablar Dios a través de Pedro y a través de esta repetición que hacemos de lectura, de cuál es la intención de nuestro deber. Tenemos que analizar realmente esto. Primero, el incentivo para nuestro deber. Obviamente comenzamos versículo 7. Les pido que lo leamos. ¿Dónde está? Aquí está. Ya sabe que es el primero. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Hasta ahí está bien. Con eso tenemos. Con eso tenemos porque más el fin de todas las cosas se acerca. Nosotros tenemos que meditar realmente en la temporalidad de esto. La temporalidad de esto que estamos viviendo. Esto no es eternidad, esto es temporalidad. Los versículos previos, desde el 3 y hasta el 6, nos llevan a pensar en un momento muy particular de la existencia de la creación. 3 a 6. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esto nos da entendimiento, nos está apuntando a un momento muy especial, el momento en que nos hemos de presentar delante de Dios para dar cuenta, en el momento en que todo mundo se va a presentar delante de Dios para dar cuentas. Se retoma el tema, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Leyó el joven, mas el fin de todas las cosas se acerca. Pero nosotros estamos pensando que realmente el fin no está pronto. El fin no es cercano, el fin no es inminente, pero nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere decirnos. Tenemos que estar alertas, debemos estar preparados, tenemos que estar sobrios. Y esas palabras tienen que hacer algo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que expresar amor, y un amor que se sacrifique. Hubo una palabra que realmente me sorprendió ahorita de una vez. Versículo 8. Ferviente amor. Ferviente. Yo cuando explicaba la palabra ferviente siempre, ustedes se acuerdan, yo decía que era algo como que hervía el agua, algo como que hacía ebullición el agua, para explicarlo de una manera. Pero esta ocasión
No sé por qué yo fui a buscar en el origen de esa palabra. Y el origen de esa palabra, no voy a meterme en complicaciones de que se trata de esto y de aquello y de lo otro, pero dice que te tiene que costar, tiene que haber un esfuerzo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. El general de todo esto es santidad. Entonces tenemos que esforzarnos. No nos va a gustar, pero aquí habla de eso. No se trata de que te guste. En el pasado, en el tiempo de Christopher, 1965, 1966, yo se los he mencionado, 1970, la gran mentira, lo que a Dios le interesa es el corazón, solo el corazón, el exterior no es importante, la gran mentira donde hemos vivido. Tenemos que expresar amor. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba, el tiempo es el último. Entonces nosotros tenemos que expresar ese amor. ¿Cómo? Con la boca y sirviendo. Con la boca y sirviendo. ¿A quién? A Dios y a los demás. Tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo. Romanos 13:12, de este lado. Emanuel. Bueno, lo hizo más, me gustó lo que dijo. No lo leyó literalmente, si se fijan. Dijo, la noche está avanzando. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿De acuerdo? La noche está avanzada. No, está muy bien, porque es ideal para lo que estamos tratando de explicar. Es ideal la forma en que lo expresó. La noche está avanzando y nosotros no nos damos cuenta de que esa noche cada vez es más y más la oscuridad, y nosotros estamos ahí en esa oscuridad, y nosotros somos luz a los gentiles, pero nosotros hemos decidido no ser luz, hemos decidido ocultarnos en las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que ser esa luz. Vistámonos, dice la invitación al final, vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz tienen que ser evidentes en nuestra vida. Ay, esto me acuerdo mucho del pastor, ¿me lo recuerdan? De Cancún, que lo fuimos y lo escuchamos. De Tijuana es él. David Cortés. Yo lo escuché como un jovencito ahí ustedes saben dónde, ahí en la 13 de mayo, para no quemar a nadie. Ahí en la 13 de mayo yo lo escuché y dije yo, qué bárbaro este hombre. Explicó, se tardó 2 horas en explicar un solo tema, la doctrina de la separación, pero comenzó en Génesis y terminó en Apocalipsis. Y cuando ya estaba concluyendo dije, no, esto no se puede acabar aquí. Volvió a venir a Monterrey unos 2 años después, y volvió a hablar de lo mismo, porque es algo que no entendemos. La santidad no la entendemos. Y esto es lo que quiere que nosotros entendamos. Dios quiere que entendamos. Vistámonos las armas de la luz. Y las armas de la luz, si lo simplificamos a una sola palabra, es santidad. Y así como lo dice el pastor David Cortés, separación del mundo, que seamos completamente diferentes del mundo, que se note en nuestra presencia que somos diferentes, que no seamos iguales al resto,
que seamos completamente diferentes en nuestra presencia, en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en todo nuestro hacer. Pero nosotros hemos procurado ocultarnos en la oscuridad. Filipenses 4:5, de este lado donde está alguien de potente voz. Juan, el de la segunda banca. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida, y nosotros tenemos que entender que ya nos está repitiendo cosas importantes y no se trata de buenos modales. Esta palabra, cuando nosotros la analizamos, no se trata de los buenos modales que tienes, de que dejas que pase primero o una dama, de que le abres la puerta. No se trata de que dices buenos días, ¿cómo está usted? No se trata de nada de eso. Se trata de que hay cosas importantes en este mundo que nosotros tenemos que hacer. Primero, el amor a Dios, amor a los hermanos, amor a los no creyentes. Esas son las cosas importantes. Acerca de nosotros dice en Santiago 5:9, no os quejéis unos contra otros. Y parece que, pues por algo nos dicen, ¿verdad? Por algo dicen, no te quejes de él. No te quejes de mí, hay cosas peores, no sé dónde. Para que no seáis condenados, el juez está delante de la puerta. Esto es ya cercano, esto es inminente. Si nosotros analizamos palabras, ese se acerca, que vimos aquí, el fin de todas las cosas se acerca. Esos que son estudiosos, estos que les gusta llegar a profundidad, esos que han estudiado en lugares donde se explica la Biblia, se acerca, es ya. Es pronto, es inminente. No te puedo decir una fecha, no te puedo decir dentro de 2 semanas. Es inminente, en cualquier momento. Ellos lo sabían y lo escribieron, lo dejaron escrito. El Señor Jesucristo viene y ya. Los judíos vivieron durante el ministerio del Señor Jesucristo y se dieron cuenta de esto y vieron la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y para hacerlo evidente hubo una señal para todos: la destrucción del templo en el año 70. El general Tito Vespasiano, cómo destruyó. Y entonces uno de esos primeros cristianos se decide a escribirle a la iglesia. Samuel, primera epístola a los Corintios 15, 51 al 53, con voz de trueno. Él estaba convencido de lo que ahorita vaya a leer Samuel. Hasta de más, ¿verdad? Gracias por eso. No todos dormiremos, no todos vamos a morir. En el primer siglo pensaba eso Pablo, pero todos vamos a ser transformados. Y dijo, los muertos van a resucitar, nosotros seremos transformados. Él pensaba que
no iba a ver la muerte, porque era inminente la venida de Cristo. ¿Hace qué tanto tiempo? ¿Por qué ha tardado, decimos nosotros? ¿Será acaso que no existe Dios? El Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente con nosotros, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que dice este versículo, que nos está teniendo paciencia a nosotros, porque faltan muchos. Nosotros debemos mostrar convicción de que creemos en esto. ¿Cómo se muestra convicción? Con comunicación y oración, diciendo lo que creemos y orando por lo que creemos. Así se muestra la convicción. Nuestra vida debe reflejar los principios cristianos. Lo hemos oído como 200,000 veces, o a lo mejor 200,001 vez. Pero mi vida todavía no refleja los principios cristianos. Mi vida no es santa. Mi vida sigue igual que siempre, como si Dios no existiera. Hace muchos años, no lo tengo escrito, pero lo tengo que decir. Hace muchos años salió un libro. A lo mejor los que tenemos algo de camino recorrido, de experiencia, nos acordamos. No me acuerdo el nombre del libro, pero la frase era, en inglés, con las siglas WWJD. ¿Qué haría Jesús en una situación así? Pero nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de qué haría Jesús si tuviera que decidir hoy sobre este asunto. Compartirle a las personas, compartirle a los niños mañana, salir a invitar niños hoy por la tarde. ¿Qué haría Jesús? ¿Se quedaría en el templo? ¿Saldría a invitar niños? ¿Traería niños? ¿Prestaría su vehículo para que fueran traídos los niños? ¿Qué haría Jesús? Ya respondió, lo sé, aquí respondió. Yo sé qué haría Jesús y usted también, pero resulta que hago lo que yo quiero. Y Pedro, inspirado por Dios, dice, hay 3 aspectos básicos de nuestro deber. Uno de ellos, ¿por qué tenemos que cumplir nuestro deber? Porque el tiempo está cerca, porque el tiempo se está acabando. El segundo, como no sabemos o no queremos saber, nos da instrucciones para que no fallemos en nuestro deber. Dice en relación con las instrucciones, está ahí. Desde el 7 y hasta el 11 vienen un montón de instrucciones. Voy a tratar de seccionarlos en 3 elementos básicos para edificar nuestras vidas, para que nuestras vidas edifiquen vidas ejemplares en otros, para que permanecer fieles y para ser testigos eficaces en el mundo. Aquí lo menciona él. 1, otra vez decimos en nuestro entorno, otra vez la burra al trigo. Santidad personal. Santidad personal. 2, amor mutuo. 3, servicio espiritual. Santidad personal. Sed pues sobrios y velad en oración.
Con la pura palabra sobrios, Dios nos acaba. Ser sobrio. Nosotros cuando oímos la palabra sobrio, pensamos en Alcohólicos Anónimos. Si alguien en el pasado, porque puede suceder, fue alcohólico, aquí somos puros rescatados, puros redimidos. Alguien en el pasado pudo ser alcohólico. Entendemos eso, sed sobrios. Pero ¿qué tiene que haber en el centro del pensamiento de alguien que ha sido rescatado y redimido por Dios? De alguien que ha sido comprado por Dios. ¿Qué tiene que haber en el centro de nuestro pensamiento? Si yo no conozco la mentalidad de Dios, no sé qué tiene que haber. Necesito conocer la mentalidad de Dios. ¿Cómo se conoce la mentalidad de Dios? Como hicimos algunos en el pasado. ¿Alguien aquí está casado? Los que estén casados lo pueden levantar, o los que estuvieron casados también. Bastantes. Bueno, antes eran cartas. Luego, ¿qué siguieron? ¿Qué siguió? No, eso es muy adelantado. Luego siguieron las llamadas, dice el hermano muy bien, las llamadas, que eran como 3 horas y todos esperando a que termine y no termina y no termina, y después de las llamadas, correo electrónico, hasta eso. Y si estaba en la oficina, un fax. ¿Y qué más? Y luego ya llegamos al tiempo ¿de qué? Lo bueno es que tenemos buena memoria. Mensajes de texto, y luego llegó los mensajitos verdes, ¿verdad? Y luego llegaron los emojis y todas esas cosas. El punto es para conocer a una persona se necesita pasar tiempo con ella. ¿Qué se necesita para mejorar nuestra comunión con Dios? Pasar tiempo con Dios. Hablábamos 3 horas, bueno, cuando nos dejaban, ¿verdad? A veces nada más eran 2, a veces 1. Pero empezamos a conocer y pensábamos que conocíamos. Pero nos fue gustando cuando conocimos más y más y más y más y más. Y en relación con una persona, ahorita pregunté de los casados, en relación con la esposa o con el esposo, para que se vean involucrados todos, ¿verdad? Pues pasamos mucho tiempo. ¿Cuánto le hemos dedicado a Dios? ¿Qué tanto tiempo le hemos dedicado a Dios? ¿El jueves y el domingo? ¿Alguien que se quiera quemar solo? A veces pasábamos más tiempo hablando por teléfono con ella que el tiempo que pasamos con Dios. Más si vive en Campeche, ¿verdad? Los que van a entender, entienden. Pero Dios nos manda un mensaje. Dice Efesios 4, 23 y 24. Renueva el espíritu de tu mente y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, y la palabra que incomoda, santidad de la verdad, santidad de la verdad. Ahorita vamos a meternos en problemas con eso de la santidad. ¿En qué tenemos que pensar? En lo justo, en lo verdadero, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en todas las virtudes. En esto es en lo que tenemos que pensar. Tenemos que mantenernos en nuestros cabales, mantenernos en nuestras convicciones. Tenemos que tener convicciones, ser íntegros y ser rectos. Tenemos que recordar
Proverbios, ahorita nos recordaba Ale Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y recordamos que el corazón no se refiere a este órgano que se encuentra en el tórax, se refiere a la mente, se refiere a los pensamientos, a todo esto se refiere. Pero también nos dice más adelante, para que vean que no solo es de aquel tiempo, también del tiempo nuevo. Primera de Pedro 1:13. ¿Quién está por acá? Jacqueline, ¿puede? Sí, Primera de Pedro 1:13. Nosotros tenemos que establecer, el cristiano debe establecer prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Y mi prioridad central debe ser exaltar el nombre de Jesucristo, glorificar a Dios, que las personas reciban a Cristo, que las personas sean edificadas. Eso tiene que ser mi prioridad. ¿Qué ha pasado en el tiempo actual, en tu vida y en la mía? Hay un enemigo que trata de distraernos y trata de... No te preocupes por eso, hay otros que lo hacen. No te preocupes por ir, hay quien se está encargando. Déjalos. Tú ve a esta otra, a esto que es más sencillo. Tú ve al culto, tú ve al servicio, tú escucha el mensaje de Dios. Pero el mensaje siempre es para que nosotros atendamos y el mensaje siempre es para que nosotros hagamos. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba. Las cosas de arriba, el deseo de Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pon la mira en las cosas de arriba. La gracia de Dios, dice Tito 2:11 y 12, se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es nuestra función, expresar la gracia de Dios. Pero nos dice a nosotros, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es como tenemos que vivir. Tenemos que estar centrados en lo que Dios quiere. Tenemos que estar orando continuamente por lo que Dios quiere. La oración es el acceso a los recursos espirituales. Necesito orar. Necesitas orar. Necesitamos dejar a un lado por un instante nuestras ocupaciones seculares, nuestras ocupaciones mundanas, nuestras ocupaciones diarias. Démosle importancia a la verdad divina. No seamos indiferentes a los propósitos divinos. No seamos indiferentes a los propósitos divinos. Le pido, Eunice nunca le he pedido, ¿verdad? Eunice, 1 Corintios 14:15. Amén. Es decir, tengo que hacer de una forma y de la otra. No puedo yo desligar lo uno de lo otro. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros tengamos una vida santa, que nosotros leamos, que nosotros meditemos, que nosotros reflexionemos, que nosotros oremos y que nosotros hagamos conforme a lo que dice su palabra. Debemos generar más tiempos con Dios, porque eso depende de nuestra voluntad. Generar más tiempos con Dios, tiempos de oración, tiempos de meditación, tiempos de lectura. Tenemos
grandes cantidades de tiempo, generemos esos tiempos, estudiemos, leamos y estudiemos la palabra de Dios, participemos activamente en la iglesia. Esta vida es temporal. Nosotros tenemos eternidad. Y lo que Dios nos permite hacer aquí es hacer lo que Él quiere, ejecutar su voluntad aquí en la tierra, entrenarnos para cuando estemos allá. Enseñemos a otros la importancia de ser sobrios, la importancia de velar. Los versículos 8 y 9 los tienen ahí. Tened entre vosotros ferviente amor. Y vienen las expresiones del amor y lo que resulta el amor. El amor cubre multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Voy a quemar a alguien sin quemarlo, no lo conocen, no está aquí, no pertenece a esta iglesia. Pero dijo ese alguien, me sorprende la falta de hospitalidad. Y nos tiró a todo mundo de las iglesias del noreste. Me sorprende la falta de hospitalidad. Tenemos que reexpresarnos amor mutuo. Tenemos que darnos cuenta que ese ferviente amor requiere un esfuerzo. Y nosotros somos, perdón por incluirlos, yo soy cómodo y sé que por lo menos uno de aquí también es cómodo, que no se quiere molestar, igual que yo, en expresar amor a otros. Y recordemos, ahí sí me ayudan. ¿A quién? Moy. Sí, Proverbios. ¿Sí traes Biblia? Porque hasta de quienes no traen Biblia ya me di cuenta. Sí, es ese que pensaron. Proverbios, ¿verdad? 13. No es cierto, 10. 10, 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá toda la falta. El Señor Jesucristo vino a expresarnos amor. Nosotros somos discípulos de Él. Nosotros queremos ser imitadores de Él. Tenemos que expresar amor hacia los otros. Hacia los otros. No dije hacia el resto de los creyentes. Dije hacia los otros. Otros incluye el resto de los creyentes, pero otros no excluye a los que están afuera. Y el compartir el Evangelio sí es para ellos y sí es también para nosotros, con dos propósitos diferentes, pero nosotros tenemos que estar en esto. Esto es fundamental. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos cuidado y apoyo unos de otros, para que nosotros nos comprendamos, para que tengamos una comunicación honesta. Y luego nosotros vamos, ya casi terminando, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo expreso esto? ¿Cómo lo voy a expresar? Con servicio. 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores. Nosotros tenemos que entregar la gracia de Dios a otros. Eso es lo que dice el versículo propiamente. La gracia de Dios. Vimos hace un instante en un versículo bíblico que la gracia es para salvación. Entonces nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Si yo decido retener la gracia de Dios, no la voy a entregar para que esa persona reciba la salvación.
tenemos diferentes dones y lo entiendo perfectamente, pero en los que nosotros compartimos, estudiamos, aplicamos, aprendemos, enseñamos, en ninguno está compartir el evangelio. Dice, si el de profecía, si de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el que preside, el que hace misericordia. ¿Por qué no viene evangelismo? Porque ese no es un don, esa es una orden. Esa es una orden. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos en Jerusalén. Y esos que les gusta estudiar el original. Y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, y también en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo cambia de nuestro español al original? Es decir, no tenemos que circunscribirnos a la Xochimilco, también y también y también en todos los lugares donde estamos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que servir a Dios a través de ese servicio que hacemos. Necesitamos desarrollar santidad, amor y servicio. ¿Por qué lo necesitamos? Porque son las instrucciones de Dios a través de Pedro. Tenemos un incentivo, el tiempo está cerca, tenemos instrucciones, atendamos a las instrucciones. ¿Cuál es la intención de estas instrucciones? La parte final del 11. La parte final del 11 dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La meta para nosotros, ¿cuál es? Si tu meta es asistir, ya asististe. Pero nuestra meta espiritual dice aquí, en todo sea Dios glorificado, en todo sea Dios. Esa tiene que ser nuestra meta, nuestro deber cristiano. Estamos en un mundo de oscuridad, en un mundo de agresión hacia el cristianismo, en un mundo hostil hacia lo espiritual, hacia el Dios verdadero. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos sea para Dios. ¿Cuáles te acuerdas? Versículo que te acuerdas de ese. Te estoy viendo a ti. Correcto. A ver, léelo, Colosenses 3:23. Mientras yo te digo otra. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Lo tienes ya el que te acordaste? Todo lo que habéis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor, decía todo como para el Señor, no para los hombres. Todo como para el Señor. Zacarías 7, ese sí necesitamos buscarlo, porque luego le voy a decir a esta jovencita que está aquí. Zacarías 7, 5 y 6. ¿Sí lo tiene? ¿Lo puede leer? Zacarías 7, versículos 5 y 6. Claro, más claro no se puede. Dice, cuando ayunasteis y llorasteis, ¿lo hiciste para mí? Cuando ayunasteis y llorasteis, ¿lo hiciste para mí?
Y cuando coméis y bebéis, ¿no es cierto que estás comiendo y bebiendo para ti? Sé sincero, me está diciendo Dios, y espero que te esté diciendo a ti también. Sé sincero, no estamos poniendo a Dios como la primera opción, no estamos poniendo a Dios como nuestra prioridad. Isaías 1, se lo saben, porque es hasta el que llegué. ¿Para qué me sirve todo lo que haces? ¿Para qué me sirven la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto, estoy hastiado, dice la palabra de Dios, de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Lo que quiero es que seas obediente a mí. Lo que quiero es que te sometas a mi voluntad. Lo que quiero es que participes de lo que yo quiero que hagas mi obra. Es que ya estoy mejor. Hay unas preguntas que espero que todos nos podamos hacer hasta a este momento. Cuando yo participo en la obra de Dios, sea lo que sea, ¿estoy buscando mi reconocimiento o estoy buscando la gloria de Dios? Lo que yo hago refleja el fruto del Espíritu. Lo que yo hago refleja el fruto del Espíritu. Estoy dispuesto a servir en tareas humildes y poco visibles. Aquí hay oportunidades a diestra y siniestra. Lo que no se ve, extrañamente nadie lo hace. Lo que no se ve no lo hacemos. Consulto a Dios para saber qué debo hacer. Lo que yo hago, mis acciones, contribuyen a la unidad y edificación de la iglesia. Yo sé que respondiste a 2 o 3. Yo tuve que responder a todas, porque las tenía antes que tú. Entonces Pedro nos ha instruido, inspirado por Dios, a que necesitamos estar atentos. El tiempo ya es muy corto. El deber es específico. Y el motivo tiene que ser claro. ¿Qué estamos haciendo? Un hombre santo, una mujer santa, debe vivir con mentalidad santa, con mentalidad espiritual. Hay que establecer separación, separación del mundo, no ser iguales que los demás. Hay que tener nuestros afectos en lo de arriba, no en lo de aquí, no en lo que nosotros tenemos. Hemos procurado aferrarnos a las cosas de la tierra. No estoy diciendo, cuidado con lo que digo, que descuidemos nuestras cosas, nuestros trabajos, nuestras obligaciones, nuestros deberes aquí. Lo que sí estoy diciendo es que el primer lugar es Dios y sus deseos. Eso sí es el primer lugar. Y tenemos que tratar de vivir como quien tiene su tesoro en el cielo. Debemos dejar lo que hemos hecho hasta este momento. Vivamos como extranjeros, como peregrinos, como aquellos que vamos caminando rumbo a la patria celestial. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a orar en este momento. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque inspiraste a un hombre común y corriente, a un hombre sin conocimiento, a un hombre
sin preparación a un hombre de nombre Pedro y le dijiste las cosas que tenemos que hacer. Y le dijiste que nosotros tenemos que buscar la santidad, que hemos desatendido nuestra separación del mundo, que hemos desatendido el agradarte a ti, que hemos atendido más al mundo que a ti, que hemos atendido más agradarnos a nosotros mismos que agradarte a ti. Y Señor, permítenos corregir todo aquello que tenemos que corregir. El tiempo es corto. Necesitamos atender a cada una de las instrucciones que nos has dado y también revisar, evaluar y reflexionar en los motivos que tenemos para hacer lo que hemos hecho hasta este momento. Si hay algo incorrecto en ti, reflexiona, medita en ello. Como hay algo incorrecto en mí, he estado reflexionando. Me he presentado delante de Dios y quiero reconocer aquí delante de todos, hay muchas cosas que necesito corregir. Hay muchas cosas que necesito pedir sabiduría a Dios. Me acojo en este momento a la misericordia de Dios para que Él perdone mi pecado, para que Él me dirija por el camino correcto y yo ser sumiso y temeroso de su voluntad y ponerla por obra. Yo sé que no estoy aquí solo y alguien también ha dicho eso en el interior de su corazón. Alguien ha dicho, he hecho las cosas como a mí me placen. He hecho las cosas para mi satisfacción, por mi gusto, por mis deseos, por mis anhelos, y no según lo que Dios quiere. Y esta es tu oportunidad. Yo estoy de pie, pero me gustaría que tú también valientemente te pongas de pie y le digas a Dios, yo también he fallado. Yo también necesito corrección. Amén, amén. Y Señor Dios, gracias por los corazones que se levantan, por quienes valientemente se ponen de pie y dicen, hay cosas que necesitamos corregir, hay cosas que necesitamos cambiar, hay cosas que necesitamos que tú actúes. Y Señor, arranca la dureza de mi corazón, porque he sido duro y he pensado en mí mismo, no he pensado en nadie más. Y Señor, yo tengo que ser valiente, yo tengo que ser atento, yo tengo que estar dispuesto. Yo he pedido que te pongas de pie, y he pedido que te pongas de pie no para verte, sino para saber quién es valiente, quién necesita oración y quién ha hecho decisión. Señor, gracias por estos valientes y permítenos a todos actuar conforme a tu voluntad, que nosotros podamos hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Señor, gracias por este grupo que se ha puesto de pie. Te queremos pedir que tú les cuides, les protejas, les sustentes, les tengas con bien y les sigas haciendo esforzados y valientes en todo momento. Te solicitamos, Señor, todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Y antes de